Profe, creo que tiene el micrófono apagado. Qué pena, hombre, muchas gracias. Disculpen. Estaba diciendo Bueno, que vamos a continuar con ejemplos de antiderivadas, debido pues a que en la clase anterior introducimos el concepto de lo que es una antiderivada y demostramos que dadas dos antiderivadas de una función, ellas eran la misma salvo una constante. ¿Listo? Entonces vamos a estudiar unos cuantos ejemplos de antiderivación, si unos digamos elementales, para recordar ese concepto, algunas propiedades. Luego pasaremos a estudiar el problema del área para introducir nuevamente lo que es verdaderamente la integral, la notación sigma, que nos va a servir para, digamos, estudiar sumas grandes de alguna manera, y la próxima clase entonces introducimos lo que es la suma de Riemann y la integral definida. Entonces vamos a hacer una especie de tablita respecto a algunas derivadas, o mejor dicho, antiderivadas que conocemos, que posiblemente no le tengamos ese nombre, pero que básicamente son así. Entonces, digamos aquí, función y antiderivada. Listo. Entonces, si la función es, por ejemplo, f de x igual a x, o sea, la función identidad, ¿qué función debo derivar yo para poder obtener la identidad? Alguien ya sea en el chat o activa el micrófono. ¿Qué función debo derivar yo para obtener x? X al cuadrado Exactamente, sobre el 2. medio de x a la 2. Porque vean que cuando uno deriva esto, pues, ¿qué es f' de x? Uno simplemente baja el exponente, ¿sí o no? El 1 medio ya estaba. No baja el exponente y le resta 1. Entonces, esto es 2 dividido 2 es 1 y 2 menos 1 es 1. Entonces me queda la identidad. Efectivamente, la antiderivada es esa. Esa es una antiderivada. La antiderivada más general posible es esta misma, lo demostramos en la clase anterior, es esta misma más una constante, llamémosla acá, de cualquier número real. Entonces esta es la antiderivada más general que puedes encontrar aquí, las estás englobando a todas. Cualquier antiderivada de este tipo es un medio de x a la 2 más un número real, el que sea. ¿Listo? Vamos a ver. Si f fuera x a la 2, ¿quién es la antiderivada? ¿Quién es la antiderivada? Pues no sería lo mismo un tercio de x a la 3. Un tercio de x a la 3 más la constante, correcto. Y pues ya pueden ir notando un patrón, ¿verdad? Si por ejemplo yo digo x a la 4, que este fue el que, digamos, el que motivó la sesión anterior, este ya vimos que era un cuarto. Bueno, vamos para hacerlo en orden mejor. Aquí, si fuera x a la 3, perdón, era un tercio o un cuarto de x a la 4, más la constante, ¿sí? ¿Qué función derivo para obtener x a la 3? X, un cuarto de x a la 4. Al derivar el 4 baja, lo que básicamente cancela el coeficiente y le resta 1 al exponente. Y la constante se va al derivar porque la derivada de una constante es 0. Entonces, siguiendo esta línea, podemos entonces obtener algo un poco más general, ¿verdad? Si la función f es x a la n, su antiderivada, perdón, es ¿quién? 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 y no nos podemos olvidar de la constante de integración. Vean que aquí hay algo, ¿sí o no? Aquí hay un denominador n más 1. Por lo pronto nosotros estábamos considerando simplemente potencias positivas, 1, 2, 3, ta, ta, ta. Sin embargo, esto se puede expresar o funciona de la misma manera para potencias negativas, ¿sí? O sea, puede probarse que esta misma formulita funciona para potencias negativas, salvo cuál n, y nos lo indica este denominador, no puede ser menos 1, ¿sí? Entonces esto ocurre siempre y cuando n sea distinto de menos 1. O sea, esto es cierto para todos los enteros menos el menos 1, ¿listo? Y esa es la que llamamos la regla de la potencia, ¿sí? Eso se llama regla de la potencia. Si la función es x a la n, su antiderivada resulta ser 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más la constante. Siempre y cuando, repito, el exponente no sea menos 1.
Entonces esto se llama regla de la potencia. Regla de la potencia, listo. Ahora, si uno quisiera encontrar ejemplos un poco más sofisticados y algo más interesante, no solo polinomios, ¿cómo demuestra uno que una función es la antiderivada de otra? Simplemente es la derivo y veo que coinciden. ¿Sí? ¿Me hago entender? Por ejemplo, si yo quisiera saber quién es la antiderivada, o sea, encuentre la antiderivada. Uy, esto quedó muy feo, espera un momento. Encontrar la antiderivada de, por ejemplo, f de x igual coseno de x. Lo que estoy pidiendo es que me den una función f que al derivarla me dé coseno. ¿Sí? Entonces, ¿quién es esa función? Respuesta. Fx igual tal función es antiderivada de f, pues la derivada respecto a x de la función en cuestión, de la f, de la función, es exactamente coseno de x. ¿Qué función derivo para obtener la función coseno? La función seno de x. ¿Sí? Si yo derivo la función seno en un punto, lo que me da es coseno. Pero de hecho no solo es seno, sino seno más cualquier constante. Porque al derivar seno de x más k, obtengo coseno. La derivada de seno es coseno y la de una constante es 0. ¿Sí? Entonces, el que una función sea antiderivada de otra, ¿cómo se demuestra? Derívela y se obtiene el original, entonces efectivamente es una antiderivada. Vean que esto de estar diciendo encuentra la antiderivada de tal función es un poco largo, un poco extenso. Como es algo que vamos a utilizar de manera recurrente, lo ideal sería tener una manera de expresarlo de manera más sencilla, no tener que repetir la frase encuentre la antiderivada, ¿sí? Entonces, para eso hay que introducir algo que llamamos notación, un símbolo que me exprese o que me indique lo que yo estoy deseando, un símbolo que me diga encontrar la antiderivada de la siguiente función. ¿Listo? Entonces, para eso introducimos la notación de antiderivada. La notación más extendida para esto es la siguiente. Este símbolo que está aquí se va a leer, lo van a leer de la siguiente manera. Eso cuando se esté escrito así lo van a leer. La antiderivada de f es igual a, ¿sí? Antiderivada de f. Si yo escribo esto, lo que estoy diciendo es que esta función f es la antiderivada de esta función f pequeña. Esto, repito, lo que está diciendo es que f grande es la antiderivada de esta función f pequeña, ¿sí? Es la forma en cómo lo van a leer. La motivación o la idea de por qué se utiliza este símbolo, o todo este símbolo realmente, la van a entender más adelante, ¿listo? Se debe a que esto está conectado con la integración. Esto no es una integral, ¿listo? Se llama antiderivadas o integral indefinida por una razón que se entenderá más adelante en el curso, de hecho no tan lejos. Es debido al teorema fundamental del cálculo. Pero por ahora simplemente esto lo van a leer como, vamos a escribirlo aquí, leer como la antiderivada de f pequeño
es f grande. ¿Sí? ¿Listo? Así se va a leer. Entonces la notación para antiderivadas va a ser esta que tenemos aquí. Cuando vean este símbolo, signifique calcule la antiderivada de f o encuentre la antiderivada de f. ¿Listo? Ese símbolo que se llama integral, esa S alargada, significa encuentra la antiderivada de la siguiente función. Y cuando escribes igual a f grande, lo que estás diciendo es que f grande es la antiderivada de f pequeña. ¿Listo? Así es como se debe entender. Por cierto, y esto es, digamos, importante tenerlo en cuenta, aquí yo introduje una variable x y un dx. Eso es una variable muda. ¿Cómo así? El nombre no interesa, sigue expresando lo mismo. Entonces, eso es una observación importante, déjenme la hago por acá. Observación. ¿Sí? La antiderivada de f, si estoy considerando f como con variable x o en variable z o en variable t, eso realmente no importa, ¿verdad? Si ponen a pensar en una función, yo puedo escribir f de x igual a x a la 2, o f de y igual a y a la 2, o f de y igual, o f de z igual z a la 2, eso no importa, sigue siendo la misma función, ¿listo? Lo importante es saber dónde me estoy moviendo, cuál es mi dominio, cuál es mi rango, etc. Entonces estos símbolos significan exactamente lo mismo. Encuentre la antiderivada de f. ¿Listo? En teoría de la integración, cuando estemos hablando de integración, que este símbolo, repito, tomará sentido y se entenderá por qué se usa cuando estemos propiamente hablando de integración, lo que va a pasar aquí es que la variable que se pone indica el dominio, pero por ahora eso no nos interesa. Este símbolo se va a leer como expresé aquí. Van a leer ese símbolo y es importante como la antiderivada de f pequeña es f grande. Es eso lo que hay que entender, ¿listo? Entonces vamos a hacer unos ejemplos de eso. Del uso de esa notación. Esto ya lo habíamos hecho. Nosotros ya dijimos que la antiderivada de x a la 2 es 1/3 de x a la 3 más su constante, ¿sí o no? La antiderivada, simplemente estoy reescribiendo lo que hicimos en la tabla de arriba, general, más general, la de la función x a la n, es ¿quién? 1 sobre n más 1 por x a la n más 1 más la constante de integración con la condición de que n, de que n sea diferente de menos 1. ¿Listo? Asimismo, la integral de la función coseno, perdón, la antiderivada de la función coseno, ¿es quién? Seno. Cuando yo derivo la función seno, tengo coseno y le sumo la constante. ¿Quién es la antiderivada de la función seno de x? ¿Qué función derivo para obtener seno? Si recuerdan, cuando yo derivo coseno, tengo menos seno. O sea que para obtener seno tengo que derivar menos coseno de x, más la constante de integración. ¿Sí? Y así pueden hacer muchas más. Otra observación importante es la siguiente. Por eso repito, es importante cómo lean esto. La derivada de la antiderivada de la función f, ¿quién es? Vamos a ver si me estaban prestando atención. Este símbolo significa antiderivada de f. ¿Quién es la derivada de la antiderivada? ¿Quién es la derivada de la antiderivada? F, perfecto. Muy bien, esto es exactamente f. Sí, de pronto si alguien se está preguntando por qué, no hay problema. Este símbolo se lee antiderivada de la función f. Esto me da una función f grande más su constante, etc. ¿Y qué hago aquí? Estoy derivando esto.
por definición la función f grande es la que al derivarse me da f. Entonces, estoy derivando una función que al derivarse me da f, que obtengo f, así de sencillo. Muy bien. ¿Y qué pasa si conmuto estos símbolos? O sea, si en vez de pensar en este orden, primero digo esto. ¿Quién es la antiderivada de la derivada de la función f? Estoy calculando la antiderivada de la derivada de f. Estoy encontrando la antiderivada, la función que debo derivar para obtener la que está aquí adentro. ¿Qué función derivo para obtener lo que está ahí dentro? ¿Cuánto daría esa? ¿Igual a f? Sí, casi, pero falta algo. F funciona, pero f más cualquier constante también funciona, ¿verdad? Entonces, esto es f de x más la constante. Más k, más c, no importa, es simplemente una constante. Es mucho cuidado, porque recuerden, esto significa qué función debo derivar para obtener lo que está dentro. Y lo que está dentro es la derivada de f. Ah, bueno, tengo que derivar f, sí, pero f más 5 también funciona, porque al derivar, derivo f y el 5 se muere, el 5 al derivar da 0. Entonces es f más cualquier constante. ¿Listo? Entonces cuidado con ese intercambio de símbolos ahí. Entonces, repito, ese símbolo, esa s, algunos sabrán ya que se llama integral, se va a leer por ahora, por el momento, como la antiderivada de la función que está dentro, ¿cuál es? ¿Listo? Eso es lo que quiero que tengan en cuenta. Vamos aquí entonces a seguir. Otra observación, el proceso de encontrar antiderivadas también se puede llamar integración indefinida. Integración indefinida. Nuevamente, esto de por qué se llama integración lo vamos a ver cuando definamos la integral y, digamos, conectemos todo esto con el teorema fundamental del cálculo. Por ahora es encontrar antiderivadas. Listo, y vamos a hacer entonces un pequeño teorema respecto a antiderivación. Gladys Ortiz, admitir. Por favor, para los que están entrando con cuentas ajenas a la universidad, por favor, digamos, no hagan eso. Entren directamente desde la cuenta que tienen asignada por parte del instituto, ¿sí? Es lo más recomendable. Entren desde la cuenta de la universidad. Entonces, teorema. Para los que recién están entrando, por favor, colocar en el chat presente o hola, algo así para que quede su registro de asistencia. ¿Listo? Reitero que la asistencia al curso es de carácter obligatorio y se está llevando el registro de quién asiste y quién no. Teorema. Entonces, vean esto. Esto es básicamente que la integral indefinida o el proceso de tomar antiderivadas es lineal. Sean f y g funciones con antiderivada. Con antiderivada. También lo pueden encontrar o también lo pueden llamar con integral indefinida. Ya les dije que eso vamos a entender por qué se llama así más adelante. Con integral indefinida. Es lo mismo. Antiderivada o integral indefinida va a significar lo mismo. Con integral indefinida y sea k perteneciente a los reales, una constante. Tengo dos funciones y tengo una constante real. Entonces, primer inciso del teorema. La antiderivada de k veces una función es simplemente k veces la antiderivada de la función. ¿Sí? ¿Cómo se lee esto? La antiderivada de k veces la función es k veces la antiderivada de la función. ¿Listo? Sí.
la antiderivada de una suma de funciones la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. Y la C, que realmente se concluye de las dos anteriores, pero podemos escribirla. La antiderivada de una resta es la resta de las antiderivadas. ¿Listo? Entonces, vamos a demostrar esto. No es complicado. ¿Cómo se demuestra este tipo de cosas? Repito, aquí me están diciendo, la antiderivada de esta función es esta que está aquí. ¿Cómo sé yo cuándo una función es la antiderivada de otra? Derivo esta y si obtengo esta, está probado el resultado, ¿sí? F es antiderivada de f pequeña, sí que por definición, si al derivar f grande, perdón, en un punto, obtengo f pequeña en ese punto, ¿sí? No olviden la definición. En notación, digamos, de la que tenemos, es la antiderivada de f pequeña es f grande, si al derivar f grande obtengo f pequeña. ¿Listo? Entonces derivemos esta que está haciendo el papel de f grande, esta que está aquí, derivemos esta para ver si obtenemos la original. Listo. Entonces, ¿cuál es la derivada respecto a x de la función antiderivada de, perdón, k veces la antiderivada de f diferencial de x? Bueno, la derivada es lineal, ¿verdad? ¿Recuerdan eso? Toda constante puede salir de la derivada cuando está multiplicando. Entonces esto es k veces la derivada respecto a x de la función antiderivada de f de x de x. Y esto ya lo vimos, esto es k veces. ¿Y cuál es la derivada de la antiderivada? ¿Qué obtengo al derivar la antiderivada? Aquí me pregunta Nicole Garzón si en los parciales también se tiene que demostrar. Bueno, a ver, somos matemáticos, ¿sí o no? Va a haber una que otra demostración. Nada muy complicado, esto no es un curso de análisis, mucho menos, pero alguna cosa elemental. Como pueden ver, la que estoy haciendo aquí no es nada complicado, simplemente entender definiciones. Este es un curso ambientado para hacer eh, cuentas, ¿sí? Van a entender perdón, la integración, vamos a aprender a integrar, a hacer cuentas, obviamente. Pero es importante también que empiecen a abrir su mente a las pruebas, nada complicado. De habrá algo sencillo, algo que salga directamente con la teoría, nada difícil, listo. Es simplemente para que empecemos a ver cómo se hace una prueba, cosas elementales, listo. Tampoco nada del otro mundo. Como, repito, aquí van a ver que esto no es nada, digamos, nada sofisticado. Yo derivo esta función, pero ¿quién es esta función? K veces la antiderivada de f. La k, la constante, sale de la derivada. La derivada de la antiderivada, ¿quién es? La función original. Esto significa la función que al derivarla me da f. Y la estoy derivando, pues que obtengo f. ¿Sí? Y ya demostré el resultado. ¿Por qué lo demostré? Estoy demostrando que al derivar esta función, al derivar esta, obtengo esta. Si al derivar esta función obtengo esta función, ¿qué puedo decir? Que la antiderivada de esta es esta, que es precisamente lo que me pedían demostrar. ¿Ves? Si al derivar esta función me da esta, puedo decir que la antiderivada de esta que está aquí es esta que está acá. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy haciendo? Se me borra aquí, perdonen.
va por f de x. ¿Hasta aquí se entiende lo que estoy haciendo? Perfecto. Entonces, hagamos el inciso B. Es exactamente lo mismo. Exactamente lo mismo. ¿Cómo demuestro yo que la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas? Derive lo que está de este lado y si obtiene esto que está aquí dentro, terminó. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo. Entonces, la derivada de la antiderivada de f más la antiderivada... Uy, aquí me faltó la anotación. Hay que escribir todo completo, nunca se les olvide el diferencial. Es un error muy común, no lo hagan. Más la antiderivada de g bueno, aquí saltar de página entonces. Es igual a qué cosa. ¿Qué es la derivada de la antiderivada de una más la antiderivada de la otra? La derivada es lineal, en otras palabras. La derivada de una suma es la suma de las derivadas. De eso no hay duda. Entonces, esto es la derivada de la antiderivada de f más la antiderivada de g. Más la derivada de la antiderivada de g. Si repartí la derivada. ¿Listo? Y esto ya lo vimos. ¿Qué es la derivada o cuál es la derivada de la antiderivada? La antiderivada es la función que al derivarla me da lo que está aquí dentro. Me da lo que está aquí dentro. Entonces, si estoy derivando la antiderivada, obtengo la que está aquí adentro. Entonces, obtengo f de x más g de x. Y eso era precisamente lo que quería demostrar. Como al derivar esa expresión obtuve esto, significa que al antiderivar esto, obtengo lo original, lo que tenía al principio, que es esto. ¿Sí? Obviamente con sus diferenciales, pues, como para escribirlo rápido. Entonces, ¿se entiende lo que estoy haciendo hasta el momento? Es simplemente, derive lo que está del lado derecho y se obtiene lo que está del lado izquierdo, terminó. No es nada complicado. Como la derivada de la suma de las antiderivadas es precisamente la suma de las funciones, entonces la antiderivada de la suma es la suma de las antiderivadas. ¿Sí? Y finalmente el último es un corolario o una consecuencia de lo que hicimos en los otros dos. Van a ver por qué. El C. ¿Cuál es la antiderivada de una resta? Bueno, yo una resta puedo verla como una suma, ¿verdad? Es precisamente una suma, la suma con el inverso. Entonces esto es fx más menos g de x. O menos 1 por, si lo quieren decir de alguna manera. Menos, eso es menos 1. Menos 1 por. Esto es igual a... La antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Entonces esto es más la antiderivada de la función menos 1 por g. ¿Sí? Entonces esto es la antiderivada de f más... Y cuando yo tengo la antiderivada de una constante por una función, la constante sale. Entonces me queda el menos 1 afuera, la antiderivada de g. Entonces esto es la antiderivada de f, diferencial de x, y más por menos es menos. Entonces esto es menos, y 1 por lo que sea es eso. Entonces esto me da menos la antiderivada de g. Y terminamos. Todo fue demostrado. Hasta aquí todo está claro. Simplemente utilizamos los incisos A y B para demostrar el inciso C. Hasta aquí está todo bien. ¿O hay alguna pregunta? Listo, entonces ya estamos por terminar esto de antiderivada para introducir el problema del área. Simplemente hay que hacer un pequeño recorderis sobre la regla de la cadena. Por eso les dije que repasaran
diferenciación, cálculo diferencial. Aquí vamos a hacer la regla generalizada de la potencia. Entonces, vea, se hace una función. Y R va a ser, R va a ser un número diferente de -1. Entonces, por la regla de la cadena, tenemos que hacerlo acá. La derivada respecto a X de lo siguiente. Queda esto, muchachos. A ver si recuerdan la regla de la cadena. Derivar esta función, ¿qué sería? Básicamente esto que tiene aquí es la composición de unas funciones, ¿verdad? De la función potencia a la R más 1, la función multiplicación por una escalar si quieren, y la función G. Básicamente es una composición. ¿Cómo se deriva una composición? Mejor dicho, ¿cómo se efectúa la regla de la cadena? ¿Cuánto da esto? Esto es igual a ¿cuánto? Lo que uno debe hacer es básicamente derivar como siempre, pero multiplicar por la derivada interna. G' de X, sí, va a estar G' de X, pero te falta un término. Esto es, recuerden cómo derivo yo X a la N. Tengo que bajar la N, X, te queda la N menos 1, listo. Entonces, ahora lo mismo. Aquí es porque la función es en X, pero si aquí pones una función U que no necesariamente dependa de X, la derivada de ella sigue siendo lo mismo. N por U a la N menos 1, pero por la derivada de U respecto a X. Que también se puede, eso es simplemente una manera de escribir, también se puede escribir así. Por U'. ¿Sí? ¿Recuerdan eso? La derivada interna. Uno deriva la función como siempre, pero multiplica por la derivada interna. Entonces esto da R más 1, abajo ya había una R más 1 si recuerdan, por la función G de X, que bueno, va a estar elevada a la R, porque resto 1, por la derivada interna de la función G respecto a X. Entonces, por la derivada respecto a X de G. ¿Qué otra manera de escribirlo? Listo. Otra manera de escribirlo sería, el R más 1 se va, porque R más 1 sobre R más 1, pues da 1. Es G de X a la R por G', derivada respecto a X o G', es lo mismo, simplemente es un cambio de notación, es un cambio de escritura, G' de X, ¿sí? Entonces, la derivada de esta función G a la X a la R más 1 sobre R más 1 es exactamente esto que está acá. Y cuando yo derivo una función y obtengo otra función, puedo decir que esta que está aquí, esta es la antiderivada de esta que está acá. Es lo que hemos hecho a lo largo de la clase. Entonces, tenemos una nueva regla para antiderivadas. Entonces, con nuestra notación actual, ¿qué podemos decir? La antiderivada de una función g a la r por su derivada es exactamente la función g a la r más 1 sobre r más 1 y más una constante que no podemos olvidar que hay que colocarla, la constante. Y esto siempre y cuando r sea distinto de menos 1. ¿Listo? Y eso se llama regla generalizada para la potencia.
Ya no solo tenemos una función, ya no solo tenemos un polinomio o una expresión en términos de x, sino una función que depende de x. La regla de la potencia era con x a la n. Aquí tienes una función que dependa de x. Entonces establecimos un resultado. Es bueno hacer ejemplos para saber de qué estamos hablando, para poder visualizarlo. Ejemplos de todo lo que hemos hecho. Entonces, digamos, por ejemplo, lo siguiente. Calculemos esto. ¿Cuál es la antiderivada de x a la 2 más 3 seno de x coseno de x? Encontramos esta antiderivada. ¿Sí? Apoyémonos en los resultados que hemos establecido, ¿sí? Por algo se mencionan. Directamente, o sea, directamente decir, uy, ¿qué función al derivarla me da x a la 2 más 3 seno coseno? Difícil, ¿sí o no? Pero nosotros ya demostramos, ya justificamos que la antiderivada de una suma es la suma de las antiderivadas. Entonces esto es igual a esta antiderivada más esta antiderivada. ¿Sí? Esa es la antiderivada de la primera más la antiderivada de la segunda. Justificamos además que cuando tengo una constante dentro de una antiderivada puedo sacarla. Entonces 3 veces la antiderivada es seno de x coseno de x. ¿Sí? Aquí, la antiderivada de x a la 2 es, ya la hemos hablado muchas veces, es 1/3, o si quieren, pueden pensar en la de x a la n, que es 1 sobre n más 1 por x a la n más 1, cuando n es distinto de menos 1. Entonces es 1/3 de x a la 3 más una constante, listo. Entonces pongámosle una constante C1, o primera constante. Más 3 veces, ¿cuál es la antiderivada de seno coseno? Si se dan cuenta, aquí yo tengo la función seno y tengo su derivada, la función coseno. La derivada de seno es coseno. Entonces tengo la función seno de x elevada a la 1 por, bueno, esto no es algo que se utilice, pero digamos así como seno prima de x. Eso realmente no está bien escrito. Seno primo, la derivada de seno. Simplemente es para que se den cuenta que lo que tengo es exactamente lo que acabamos de establecer. Tengo esto. Tengo una función, la función seno, a una potencia, la potencia 1, por su derivada. Entonces, eso lo que da la función al exponente siguiente, dividido ese exponente más la constante. Más fácil escribirlo que... más fácil decirlo. Simplemente escribamos. Entonces, como tengo la función seno y tengo su derivada coseno, que la está multiplicando, esto simplemente es 3 veces. La función es seno. Entonces, como la potencia es 1, está seno a la 1, lo que voy a obtener aquí es seno a la 2 de x sobre ese exponente que es 2 más una constante. ¿Sí? Más una constante, digamos C2. Formalmente hablando, yo tendría que escribir, porque miren que el 3 está multiplicando a toda la antiderivada, entonces yo tendría que escribir más una constante C2 y hacer un paréntesis. ¿Sí? Eso es lo que debería hacer yo. Pero ¿qué pasa? Este 3 se va a distribuir aquí y acá. Y 3 por una constante 2 me daría una constante 3. Y la constante 1 más la constante 2 me da una constante 4 que finalmente me queda como una constante K. Entonces lo que uno va haciendo es como ir juntando las constantes para no tener que ir trabajando con todas ellas. Pero vamos a hacerlo completo porque cuando estamos empezando es mejor hacer todos los detalles. Así nos evitamos, digamos, equivocaciones. Entonces tenemos esta constante. La constante 1 y una constante 2, esta que surgió por el cálculo de la antiderivada de la función seno por coseno. Ya simplemente es operar álgebra elemental. Entonces eso es, si quieren aquí, x a la 3 sobre 3 más la constante C1 más 3 veces seno, bueno, 3 medios seno cuadrado de x más 3 veces la constante 2. Pero eso de 3 veces la constante 2, yo puedo decir simplemente que es una constante 3. ¿Sí? Le doy otro nombre. O sea que esto es x a la 3 sobre 3 más 3 medios más, ni siquiera voy a escribir esto aquí, más 3 medios de seno cuadrado de x más k. ¿Y qué es k? Bueno, k es C1 más 3 veces C2. Eso es k. Simplemente es un número más otro número, lo compacté en un solo número. ¿Sí? Ahí tienen, es la antiderivada de la función
x a la 2 más 3 seno coseno es 1/3 de x a la 3 más 3/2 de seno cuadrado más la constante. Esto, o constante de integración, pueden llamarla también. Profe, Dígame. ¿me explica por qué el 3 está multiplicando a la segunda constante? Que no entendí esa parte. ¿Me repites, por favor? No te escuché bien. ¿Por qué el 3 está multiplicando a la segunda constante? O sea, ¿por Claro, qué? por supuesto, ya te explico. Mira, este 3 que está aquí, ese 3 está multiplicando a este cálculo, pues, o a esta antiderivada. ¿Sí? Cuando yo efectúe la antiderivada, me va a quedar 3 por lo que sea que dé la antiderivada, ¿listo? Entonces tengo 3 por, ¿cuál es la antiderivada de seno por coseno? Seno cuadrado sobre 2 más su constante. Entonces todo esto quedó dentro del paréntesis y simplemente propiedad distributiva. Esto es 3 por lo que está aquí más 3 por lo que está acá. Me queda 3/2 de seno cuadrado más 3 por la constante 2. Y luego la constante 1 y la constante 13,2 las sumé o las convertí en una sola que llamé K. Y así solo quedó en una sola constante. ¿Se entiende? Profe, el coseno se pierde por ser la derivada del seno. Sí, exactamente. No es que se pierda, sino que, Usted no lo repito, integró. no. A ver, lo que estoy haciendo aquí es mostrar que tengo la estructura de este resultado que acabamos de establecer. Tengo la antiderivada de la función seno de x, que está a la 1, si quieren, por la función coseno de x. Y coseno es la derivada de la función seno. Vean, tengo la función a la potencia 1 y tengo la derivada de la función, que es coseno. Automáticamente puedo decir que eso es la función, que en este caso es seno, a la siguiente potencia, que en este caso sería 2, dividido 2 más la constante, que fue lo que escribimos acá. Esto Ya es la entendí, seno profe. a la 2 sobre 2 más la constante. ¿Listo? Muchas gracias, sí. Listo. Perfecto, entonces podemos continuar. Eso digamos que finalizaría la parte de antiderivadas que quería realizar con ustedes. Obviamente hay que practicar, deben repasar, digamos, todas esas derivadas que conocen del curso de diferencial, las derivadas trigonométricas, etcétera. ¿Para qué? Para que con mayor, digamos, derivadas conozcan, análogamente más antiderivadas van a tener en cuenta o en su colección. Porque, repito, saber cuál es la antiderivada de una función, básicamente es saber qué funciones hay que derivar para obtener eso. Entonces, es importante que tengan eso en cuenta. Hay que practicar. ¿Listo? Entonces, ahora sí podemos pasar a la integral definida. Pues a la unidad 1, integral definida. Sin embargo, aún no vamos a hablar de la integral como tal, necesitamos tenemos un bagaje previo. La primera motivación es el problema del área. Listo. Desde la antigüedad se buscaba o se necesitaba, se requería calcular áreas, volúmenes, perímetros. Ese problema está básicamente resuelto, o no es difícil de resolver, para polígonos, ¿sí? Para regiones, digamos, regulares o incluso irregulares, pero que estuvieran formadas por segmentos de línea recta, ¿sí? Si yo les pidiese a ustedes, por ejemplo, que encontraran el área de esto, bueno, suponiendo que eso fueran líneas rectas, de algo así, diciéndole, no, esto aquí, simplemente, bueno, parten aquí, esto es un rectángulo, esto es un triángulo y ya digamos quedó resuelto, simplemente hay que entregar unidades de medida. Entonces, el problema del cálculo de áreas para figuras formadas por polígonos o que se puedan triangular, componer de triángulos, etcétera, está perfectamente resuelto. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando alguien te pide encontrar, por ejemplo, el área de un círculo? Sí, sí, no, ¿cuál es el área del círculo? Pues actualmente sabemos, seguramente conocen que es pi por el radio al cuadrado, ¿sí? Simplemente sería eso. Pero si no digamos, si no te pidieran, no utilices la fórmula o cómo se llega a esa fórmula, es mucho más complicado. O incluso si dijeran, bueno, es que el área de un círculo es muy sencilla, entonces, ¿qué tal una que no, digamos, no conozcamos? Consideren una parábola
o una parábola así. Vemos que si fuera una parábola, ¿cuál es el área que encierra esa parábola? Eso ya no es un círculo, así que no sirve pi por radio al cuadrado, y no es una figura que nosotros conozcamos como para aplicar las fórmulas de polígonos. Entonces, ¿cómo sería algo de ese estilo? ¿Cómo encontrar el área bajo esa curva? ¿Cómo encontrar el área de regiones encerradas por curvas, no por segmentos? Eso fue un problema muy difícil en su principio, pues, pero grandes matemáticos a lo largo de la historia, digamos, se dedicaron a él por motivaciones tanto, digamos, netamente geométricas como por motivaciones físicas. Y es, por ejemplo, Arquímedes se dedicó al problema junto con otros matemáticos. En China hubo avances sobre ello, etcétera. Pueden leer un poco de la historia. De eso en el libro de Purcell está un poco de esa historia. En Wikipedia también. Pueden, digamos, ver los videos divulgativos que les mandé. Ahí mencionarme un poco de ese tema. Pero es muy interesante entonces la manera en cómo Arquímedes, por ejemplo, abordó el problema. ¿Listo? Él básicamente utilizó el método del agotamiento, el método de exhaustión, lo llamaban así, que consistía en ir aproximando. Ya lo vamos a ver. Por ahora, nos vamos a basar en ese método para nosotros entonces resolver el problema del área. Vamos a entender la motivación que lleva el problema del área. Pero primero vamos a establecer, digamos, unos acuerdos o unas ideas que seguramente tenemos sobre el área y que nos van a, digamos, ayudar a lo largo de la sección, sobre lo que es el área o sobre cómo funciona ella. Entonces, nuevamente, si se deseara el problema, digamos, calcular el área de una región poligonal, de una región como la siguiente, digamos algo así. Si fueran líneas rectas, pues es bastante sencillo. Simplemente uno divide, tengo un rectángulo, tengo un triángulo, listo, es bastante sencillo. Respecto al área, podemos decir lo siguiente. Uno, el área de una región plana es un número no negativo. O es cero o es una cantidad positiva. No estamos de acuerdo con eso. Básicamente uno lo entiende como que es la cantidad del plano o la región del plano que se ocupa. Entonces, el área, y es lo que es una intuición adecuada, el área de una región plana el área de una región plana es un número no negativo. No negativo significa mayor o igual a cero. ¿Qué otra cosa podemos decir sobre el área? El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. Es decir, tengo que un rectángulo simplemente el producto de sus longitudes. Podemos llamar a esta base, a esta altura. Entonces, h es base por altura. Como de curiosidad, si alguien se preguntó alguna vez por qué altura la denotaban con h, es porque viene del inglés. La nota se hace a partir del inglés.
3. Las regiones que son congruentes tienen la misma área. Y aquí entonces es importante que resaltemos qué significa esto de congruente. ¿Sí? Supongo que estaría esa duda. ¿Qué es esto de congruente? La congruencia es básicamente la igualdad geométrica, de alguna forma, ¿sí? Yo digo que dos objetos, o digamos, dos segmentos son congruentes si básicamente, formalmente es otra definición, pero si básicamente tienen la misma longitud, ¿sí? Congruentes si básicamente tienen la misma longitud. Dos polígonos, por ejemplo, dos triángulos, se dicen congruentes si básicamente son el mismo, pero está rotado o trasladado. O sea, si básicamente sus lados respectivos son congruentes, o son de igual medida. No solo sus lados, sino también sus ángulos respectivos. ¿Sí? O sea, dos cosas en geometría se dicen congruentes si básicamente son la misma, solamente que una está trasladada o rotada, o ambas. Entonces, si dos regiones son congruentes, o sea, si básicamente son la misma región, simplemente que trasladada o rotada, el área no se puede afectar. Si yo tomo un triángulo y le di la vuelta, digamos que aquí le puse 1, 2 y 3, y le doy la vuelta, aquí entonces ya está el 2, el 3 y el 1, sigue siendo el mismo triángulo, el área que ocupa es la misma, solo le di una vuelta. Entonces, regiones congruentes tienen la misma área. Eso es importante. El área de la unión de dos regiones que se traslapan solo en un segmento de recta es la suma de las áreas de las dos regiones. Eso suena, digamos, extraño, pero básicamente lo que está diciendo es que yo tengo aquí una figura y yo pego a esta figura otra, simplemente que se toquen en este segmento que comparten, no la monto encima. El área de esta nueva figura, de este nuevo polígono, es básicamente el área del primero más el área del segundo. ¿Sí? Tienen que tocarse simplemente en una línea, en un segmento. Si yo le monto encima un triángulo, ya el área no puede ser la suma, porque aquí estaría sumando dos veces esta región. ¿Se entiende a lo que me refiero? Si el polígono se construye simplemente pegando o tocándose simplemente en una línea, en un segmento, en un lado, entonces el área del polígono resultante es la suma de las áreas. Entonces eso se escribe formalmente así. El área de la unión de dos regiones que se traslapan solo en un segmento de recta, se tocan simplemente en un lado, se tocan simplemente en una línea, o en un plano, en caso de que sea tridimensional, en un segmento de recta, es la suma de las áreas de las dos regiones. Y finalmente, si una región está contenida, está dentro de otra región, pues podemos intuir que el área de la primera es más pequeña que el área de la segunda. Me explico. Si yo tengo, por ejemplo, este triángulo y tengo este círculo, yo no necesito calcular las áreas para decirte de manera definitiva, de manera, digamos, casi que inmediata. Ah, no, el área de este triángulo es más pequeña que el área de que el área del círculo, ¿sí? Porque el círculo está encerrando el triángulo, ¿sí? Digamos que eso es casi que inmediato.
Si una región, llamémosla A, está contenida en una región B, el área de A es menor que el área de B, menor o igual. Les repito, si yo tengo un círculo y aquí dentro tengo una figura, por ejemplo un cuadrado, yo puedo decir que el área de este cuadrado, de este rectángulo, es menor que el área del círculo, automáticamente sin hacer cuentas. Listo, entonces ya con eso, con eso claro, perdón, de cómo funciona el área, de qué propiedades tiene o cómo se comporta, procedo nuevamente a preguntarles, bueno, ¿y eso de qué manera me ayuda o cómo puedo utilizarlo para calcular el área que hay bajo una región curva? Porque repito, para polígonos o para pegados de polígonos el problema está perfectamente resuelto. Entonces, digamos esto. ¿Cómo calcular la siguiente área? Un clásico de estos temas es que le pongan a uno esto. Entonces, aquí está el eje. Dime un momento. Pues digamos que aquí es el 1 y digamos que aquí es el 1. Entonces, consideren, por ejemplo, a la función x a la 2 a la parábola x cuadrado, más o menos así, en 1 vale 1. ¿Sí? Pues más o menos así. Y nos piden encontrar el área que hay entre la curva x a la 2 y el eje x, o sea, esta área que está acá. ¿Cómo podemos nosotros, con lo que acabamos de decir, de alguna manera, siquiera aproximar, porque de punto exacto no se pueda, pero aproximar esa área? ¿Cómo calcular eso? ¿Listo? En principio parece complicado y de hecho lo es, ¿sí? Un problema sofisticado. Pero resulta que hace más de 2000 años, Arquímedes, y como ya les mencioné, muchos otros matemáticos en otras partes del mundo también trabajaron en ello, pero digamos particularmente Arquímedes hace 2000 años, y una respuesta, digamos, muy satisfactoria, que es básicamente lo que les mencioné, se llama el método de exhaustión, que es básicamente empezar a aproximar esa área a partir de áreas que sí se pueden calcular. Por ejemplo, para el caso del círculo, es empezar a introducir polígonos inscritos, o sea, dentro, o circunscritos por fuera, ir aumentando el número de lados para ir aproximando el área de la figura como tal. Y así entonces, con más lados, obtengo una aproximación más precisa del área. Les muestro lo que estoy diciendo. Arquímedes lo que hizo, por ejemplo, para el círculo fue lo siguiente. Digamos que eso es un círculo. Entonces, con un triángulo, si yo puedo introducir un triángulo que yo pueda calcular su área, que yo conozca cuál es su área, bueno, es una mala aproximación, ¿verdad? Pero ya me dice más o menos, el área es más grande que el número que me dé el área de este triángulo. Sí, miren que me sobra mucho espacio blanco. Pero bueno, si yo introduzco un cuadrado, nuevamente algo que yo le pueda calcular el área, o un rectángulo, me empieza a quedar, digamos, menos área blanca. Aumentamos un pentágono, menos área blanca. Un hexágono, menos área blanca. Y así sucesivamente, ¿verdad? Permítanme, les voy a mostrar una animación.
En este momento deberían estar viendo la pantalla de mi computador, están viendo un círculo, ¿no? Pues vean, digamos que lo que se quiere hacer, bien dibujadito, sería esto que está aquí. Ahí aparece calcular, digamos, el perímetro, es lo mismo, ir aproximando o en el área. Metemos polígonos cada vez de más lados hasta ir aproximando al círculo. Es una idea muy ingeniosa, ¿verdad? Vean que a medida que yo introduzco más lados, se va ajustando mucho más, ¿sí? De poco en poco empezamos con un triángulo, un cuadrado, un pentágono, un hexágono, un hectágono, octágono, nonágono y así sucesivamente, ¿sí? En el fondo lo que hay es la idea del límite, ¿no? Si yo tomo esa sucesión y voy aumentando el número de lados, hago que el número de lados n se vaya a infinito, al final lo que voy a tener es la convergencia hacia el área o hacia el perímetro buscado. Es una idea muy sofisticada, es una idea muy impresionante y es precisamente lo que hizo, digamos, Arquímedes y otros matemáticos. Me parece, a mí por lo menos, algo muy sofisticado, muy, muy impresionante. Y es algo similar a lo que nosotros vamos a hacer. Otra vez deberían estar viendo mi pantalla de Journal, pues la pantalla que estamos aquí. Entonces, eso va a ser algo similar a lo que nosotros haremos, ¿sí? Les voy a decir qué es lo que vamos a hacer, porque ahora debemos pasar a otro tema. O sea, vamos a hacer esto simplemente, pero necesitamos algo que se llama notación sigma, o la notación es sumatoria. Entonces, la idea es la siguiente, como para que les quede en la mente y se vayan motivando. La idea es esta. Digamos que esta es mi curva, ¿sí? Y yo quiero calcular el área hasta aquí. Entonces, lo que hacemos, o lo que vamos a hacer, ¿sí? Lo que vamos a hacer es, esto es mi intervalo, digamos que esto es, no sé, 10 o 1, no importa. Lo que vamos a hacer es dividir el intervalo en ciertas regiones, en una cantidad, en cuantas, tantas como me sea posible, ¿sí? Y calcular, yo aquí tengo, digamos, un x1, un x2, un x3, o sea, unos punticos, x, yo qué sé, xn. Y lo que vamos a hacer es evaluarlos. Vean que yo ya estoy obteniendo unos rectángulos. ¿Cuál? Este rectángulo. Tengo este rectángulo. Tengo este rectángulo. Tengo este rectángulo. Al evaluarlo, puedo formar un rectángulo con su evaluación en la función. Yo tengo aquí este rectángulo. Con su evaluación en la función y como el valor del anterior, del xn anterior. Entonces, si yo calculo el área de este rectángulo, voy a hacerlo con otro color. Si yo calculo el área de este rectángulo, me da todo esto hasta acá. Vean que la función pasaba era por aquí. Así que aquí hay un área que me está sobrando, ¿listo? Calculo el área de acá, simplemente base por altura, pero nuevamente me sobra este pedacito porque la curva va por aquí. Calculo este, pero me sobra este pedazo, aquí me va a sobrar este, etcétera. Entonces, eso es una aproximación, ¿sí? Y esa aproximación porque me está incluso sobrando área, me estoy pasando. Pero, por ejemplo, si yo aquí, en vez de tomar este puntico, tomo el de la mitad, por ejemplo, vean que ya llego acá y el área que se pierde no es tanta. ¿Sí? No va a ocurrir esto, sino que va a pasar esto que está aquí. Calculo esta área y calculo esta área. Y ahí como que dejé de ganar tanta área adicional. ¿Sí? Entonces la idea va a ser tomar el intervalo en cuestión, llenarlo de rectángulos tanto como me sea posible, calcular las áreas de esos rectángulos como el producto de su base, donde su base básicamente va a ser la distancia de un puntico a otro, dependiendo de cuáles puntos esté tomando. ¿Y la altura cuál es? Bueno, la evaluación de cada punto es f de x, porque aquí, ¿qué punto está aquí? La evaluación de ese x aquí. Entonces lo que uno va a hacer es tomar
muchos rectángulos, introducirlos, calcular base por altura y eso me da una aproximación del área bajo la curva. Repito, es una aproximación porque yo estoy perdiendo o ganando área, porque son rectángulos, no curvas. Pero entre más introduzca, más finito, más preciso va a ser. ¿Sí? Vean que esa es la idea detrás del método de exhaustión que tenía Arquímedes con el círculo. Empezó con triángulos, luego cuadrados, pentágonos, hexágonos. Le iba faltando área, pero poco a poco lograba una mejor aproximación. Entonces, eso es lo que nosotros vamos a hacer en su momento. Aún no, vamos a hacer una cosa previa, que es introducir la notación de sumatoria, la notación sigma, que es como el lenguaje adecuado para hacer estas sumas cuando son muchas. Y la próxima clase entonces haremos esto de introducir estos rectángulos, que básicamente se llama suma de Riemann, y la de integral definida, listo. Entonces espero que me hayan entendido esta idea. Si no la entendieron del todo muy bien, no hay problema, esto lo vamos a ver la clase que viene. Es simplemente como la motivación, para que vean la conexión que hay con esas ideas de Arquímedes. Es meter muchos rectángulos, tantos como sea posible, para ir aproximando cada vez mejor el área. Es como la motivación. Idea, como idea de solución. Idea. Introducir muchos rectángulos. Bajo la curva. Y aproximar el área. Es una idea y es una idea muy buena. Es precisamente lo que vamos a hacer, pero repito, eso lo vamos a ver bien en la clase que viene. Listo. Con eso en mente, muchachos, ahora sí vamos a hacer la notación sigma, notación de sumatoria, que es algo que necesitamos. De pronto, no sé si ya lo vieron, pero solo para recordarlo y porque es importante para el lenguaje que vamos a, digamos, establecer en integrales. Notación sigma. La sigma es una letra del alfabeto griego. Aquí es esta, como una S mayúscula del alfabeto griego. Sigma. Se usa para expresar sumas de manera compacta. ¿De qué forma? Así. La suma desde igual 1 hasta n de a sub i se define como, cuando vean esto de dos punticos y un igual, se lee no como igual, sino se define como. Esos dos punticos con un igual se leen, se define como, ¿listo? Se define como la suma de todos esos elementos. Es A1 más A2 más A3 más tan, más A sub n. Esta letrica que aparece aquí se llama contador. Me indica, digamos, desde dónde hasta dónde se mueve o cuántos elementos voy a sumar. ¿Sí? Digamos, esto que aparece aquí me indica quién es lo que se está moviendo. Un ejemplo nos va, digamos, a clarificar esta manera de escribir. Pero la notación sigma, la de sumatoria, indica básicamente una suma, pero de manera compacta. Ejemplos de ello. Uno a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más más 100 a la 2. ¿Cómo escribimos eso? No me interesa el resultado, me interesa poder escribir eso de una manera, digamos, más compacta, de una manera más rápida. Bueno, yo debo notar qué es lo que se está moviendo, ese contador i que tenemos por aquí, para poder establecer o saber quién es el que se mueve. Necesito saber quién se mueve para poder escribir la notación de sumatoria. Entonces esto es la suma. Estoy sumando, ¿qué cosas estoy sumando? La sigma está sumando lo siguiente. ¿Qué estoy sumando? ¿Qué se mueve? 1, 2, 3, 4. Voy de uno en uno. Entonces estoy sumando los números, digamos i.
¿Y desde dónde hasta dónde? Desde 1 hasta el 100. Pero eso no es simplemente sumar eso. Tengo que a cada cosa elevarla a la 2. Entonces tengo esto. Es la suma desde i igual 1 hasta 100 de cada uno de los elementos que estoy contando elevado a la 2. ¿Sí? Lo que se mueve es básicamente los números del 1 al 100, pero cada número está elevado a la segunda potencia. Entonces esto me dice, el contador i que se mueve del 1 al 100, cada uno de esos elementos está a la segunda potencia. Una vez que haga 1 a la 2 más 2 a la 1 a la 2, 2 a la 2, 3 a la 2, tiene que sumarlos, es lo que indica este símbolo sigma. Sume las segundas potencias de cada número desde el 1 hasta el 100. Es lo que nos indica esa manera de escribir. Otro ejemplo. Más sencillo, 2 más 4 más 6 más 8 más 10. Para alguna manera de escribirlo de manera más compacta. Bueno, si se dan cuenta, esto simplemente es 2 por 1, más 2 por 2, más 2 por 3, más 2 por 4, más 2 por 5. Entonces mi contador, como se darán cuenta, básicamente se mueve desde el 1 hasta 5. Aquel número que me indica que se está moviendo varía desde el 1 hasta el 5. Vean, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Y qué le estoy haciendo al contador? Lo estoy multiplicando por 2. Ya ahí sé que cómo lo voy a escribir. Entonces esto es sume. ¿Qué cosas voy a sumar? El contador pueden poner la letra que quieran realmente. La i es como la más usada, pero eso no tiene problema. Si en algún momento tienen varias sumas, deben cambiar de contador. Entonces, por ejemplo, uno puede colocar, yo qué sé, j, o p, o q. J igual 1, ¿hasta dónde? Hasta 5. ¿De qué elementos? Bueno, ¿qué le estoy haciendo a ese contador j? Lo estoy multiplicando por 2. La suma es de j igual 1, de 2 por j. Otro ejemplo. Uno más un medio, más un tercio, más un cuarto, más un quinto. ¿Será que solo tenían que ser números enteros? No. ¿Qué se está moviendo aquí? Bueno, este 1 es 1 sobre 1. Y ahí vemos claramente que se mueve el denominador. Entonces esto es la suma desde dónde hasta dónde y con qué contador. Contador el que quieran, por ejemplo P. P igual 1. ¿Hasta dónde? Hasta el 5. P igual 1 hasta 5. ¿Y qué estoy haciendo? Simplemente tomo los recíprocos de ese contador. Aquí va 1 sobre P. Eso está sumando las fracciones desde 1 sobre 1 hasta 1 sobre 5. ¿Sí? Respecto a la letra del contador, repito, pueden utilizar realmente la que quieran. Eso no tiene problema. Que, por ejemplo, no es como muy común. Una ñ, eso es como muy extraño ponerlo de contador. Una O también sería como curioso. Raro, se podría confundir con un 0. Pero M, N, P, Q, J, H, I, K. ¿Sí? Eso no tiene como problema. Es simplemente notación. Un pequeño teorema respecto a estas sumas, o esta notación sumatoria. La linealidad del operador suma. ¿Cómo así? Se hace una constante la suma desde i igual 1 hasta n de c por a sub i. Este a sub i me está representando, digamos, lo que se mueve o la expresión, la formulita. Entonces, una constante por una suma, o la suma de una constante por cada sumando, es simplemente la constante por la suma de todos los elementos. Que esto en principio puede verse como raro, pero realmente no lo es. ¿Qué estoy diciendo aquí? ¿Cómo se desglosa o qué significa este símbolo que aparece acá? Esto es C por A1 más C por A2 más C por A3
más tan, C por A sub N. Y bueno, simplemente es propiedad distributiva o factor común, como quieran llamarlo. C por, nosotros sabemos que eso es igual a saco C y hago la suma de todos los elementos por la propiedad distributiva. Y esto lo puedo representar como C por la suma desde el 1 hasta el N. Y de hecho, esta que ven aquí es la demostración de este resultado. ¿Sí? Es simplemente eso. A ver, voy a borrarlo para escribirlo bien ahorita. Para que, digamos, les quede ahí como la idea de cómo se prueba eso. Pero es como para mostrarles que no es nada complicado. Es solo, digamos, llevar al lenguaje de estos símbolos lo que hacemos usualmente. Ver cómo funciona la notación. ¿Ve? Y lo otro es, algo que también, digamos, se espera, es que la suma de una suma, si estoy sumando y hay elementos que se suman, yo lo que puedo hacer es sumar los primeros y luego sumar los otros y sumar ambos resultados. Realmente suma o resta, pero la resta se concluye del A y del B. Vamos a hacer la demostración. Voy a colocar el C también. Demostración. Una manera de hacer esto es por inducción matemática, ¿sí o no? Pero no es necesario en este momento. Los resultados salen directos. Para el A, la suma desde igual 1 hasta n de la constante por A sub i resulta ser constante por A1 más constante por A2 más constante por A3 más constante por A4. Esto es la constante por A1 hasta A sub n, A4, perdón, aquí es AN. Y esto es la constante por, ¿y cómo escribimos esto? Esto es por definición la suma de los Azuki desde igual 1 hasta n. Y el inciso B es la suma de las sumas. ¿Esto qué es? Esto es A1 más B1 más más AN más BN. Aquí hay que conmutar claramente y asociar. Pero yo puedo decir que yo tengo aquí A1, tengo las dos sumas. A1 más B1, A2 más B2, A3 más B3. Entonces, conmutando y asociando, yo voy a obtener A1 más B1, perdón, A1 más A2 más AN más B1 más BN. Y esto simplemente se reescribe como la suma desde igual 1 hasta n los Azuki más la suma desde igual 1 hasta n los Bezuki. ¿Sí? Simplemente de aquí a acá lo que hice fue, aquí están todas las A y todas las B. Las asocié. ¿Sí? Conmuté y asocié. Que se puede hacer porque estos son números reales. La C se la voy a dejar como ejercicio. Realmente no es complicado. De hecho, lo vimos como se hacía con las integrales. La C, ejercicio. No es, pero para nada complicado. Simplemente utilizar A y B.
Bien. Un ejemplo de suma telescópica. Este ejemplo tiene nombre, es importante. Suma telescópica. No, pero un momento, es muy importante, entonces lo voy a poner como ejemplo. Ahora sí. Es un teorema, listo. Teorema. Teorema o suma telescópica. La demostración, que simplemente es desglosar. Aquí no funciona mucho repartir, ¿no? Sino desglosar. Esta suma, vea lo que está diciendo aquí, sumar una resta de elementos de el siguiente menos el anterior, básicamente va a dar el primero menos el último. Entonces, simplemente desglosemos. Esto es la suma desde igual 1 hasta n de a sub i más 1 menos a sub i. O sea, esto es, ¿qué sería? Empezando en el 1, cuando yo evalúe los contadores, lo que tengo que hacer es ir evaluando desde el 1 hasta el n, ¿verdad? Entonces, cuando evalúe igual 1, aquí tengo 1 más 1, 2. Entonces me queda a sub 2 menos a sub 1. Y ese es el primer término de esta suma. Ese es el que es. Cuando evalúo igual 1 en esta expresión de aquí, obtengo esta expresión de acá. Ahora debo empezar a sumar eso con todos los demás elementos. Sumar con el evaluar igual 2, evaluar igual 3, etc. Cuando evalúo igual 2, me queda a sub i más 1 sería a sub 2 más 1, o sea, a sub 3. Menos a sub 2. Más, ¿qué sigue aquí? Evalúo el 3. Me queda entonces a sub 4 menos a sub 3. Voy a seguir abajo, si me permiten. Más, digamos que seguimos con cuando evalúe el n-1. Cuando evalúe n-1 y igual n-1, o sea, la anterior, ¿qué obtengo? A sub n, porque me queda igual n-1 más 1 da n, menos a sub i, que estoy diciendo que la i vale n-1, entonces a sub n-1, más, y cuando i vale n obtengo, a sub n más 1 menos a sub n, la i vale n, ¿sí? Entonces, aquí simplemente hay que hacer las siguientes observaciones. Vean lo siguiente. A sub 2 menos a sub 1. A sub 3 menos a sub 2. A sub 2 aquí menos a sub 2 acá. O sea que este se elimina. Aquí veo que hay una pregunta. Nicole Garzón, profe, ¿usted va a mandar taller de repaso para los parciales? Bueno, cuando digamos estemos próximo a una fecha de examen, yo les podría decir, pues en el libro qué taller pueden mirar. Recuerden que igual la bibliografía ya fue y ahí van a encontrar ejercicios que pueden realizar, pero digamos que yo puedo decir, bueno, miren este taller, o tal vez les puedo decir en clase, miren este punto. Sí, posiblemente. Un taller como tal no sabría decirles, pero de pronto les puedo dejar algún ejercicio en clase o decirles revisen en tal taller del libro, ¿listo? Vamos mirando. Recuerden que les debo la información de cómo se efectuarán los exámenes, porque aún no la poseo, ¿listo? Es que entenderán que debo a la virtualidad de que saber bien si se va a hacer vía cámara o como enviarles un taller. O sea, necesito aún esa información, no me la han brindado. Entonces, cuando yo tenga esa información, se las doy.
Se está viendo mi pantalla. No sé si se puede ver. Se está viendo la pantalla. Perfecto. Continúo. Entonces, observen, repito, donde me quedé, repito aquí. A2 se fue con este A2. Si se dan cuenta, A3 se va con este A3. A4 se va a ir con uno que va a estar por acá. Este AN, así sucesivamente. Este AN se va con este menos AN. Este AN menos 1 se va a ir con el que está aquí anterior. Cuando evalúe N menos 2, cuando haga I igual a N menos 2, aquí ¿qué me queda? N menos 2 más 1, o sea, N menos 1. Es decir, este también se va a eliminar. Y al final los únicos que sobreviven son menos A sub 1 y más A sub n más 1. Este resultado no es tan evidente hacerlo de esta manera. La manera adecuada de demostrar esto es vía inducción matemática. No sé si ya saben ese concepto, la de inducción matemática. Pero vemos que es una manera intuitiva de ver el resultado. Aquí va a sobrevivir menos A1 más A sub n más 1. Y esto es lo mismo que decir A sub n más 1 menos A sub 1. Si de pronto no se ve bien, pueden escribir más términos, ir escribiendo más términos y darse cuenta que efectivamente se van a ir anulando. La manera más adecuada de hacer este tipo de resultados es con inducción matemática, repito eso. ¿Listo? Entonces, con eso claro, un ejemplo de esa suma telescópica. Ejemplo, ¿cuál sería la suma desde i igual 1 hasta n? Bueno, no sé, recuerdo, perdón, me enredé la lengua ahí. Recuerden, este i no es universal, o sea, no tiene que ser siempre el contador i, puede ser el que sea, por ejemplo, digamos p, eso no tiene problema. La suma desde p igual 1 hasta n de, lo que sé, digamos aquí, p más 1 a la 2 menos p a la 2, ¿sí? Calcular eso, lo podemos hacer, porque si se dan cuenta, yo puedo decir que este es el azuc n más 1 y este es el azuquí, y este es el azuquí más 1 y este es el azuquí. Entonces tengo una resta de cosas, ¿sí? De términos, es la suma de una resta de términos, del siguiente menos el anterior, que dice el teorema de suma telescópica. Aquí, ¿quién es el azuquí? P más 1. ¿Quién es el azuquí más 1? P más 1. ¿Quién es el azuquí? P. Entonces, ese tema que nos dice que lo único que hay que hacer es evaluar el enésimo, el último, menos el primero. O sea que aquí lo que tengo es, por el teorema de suma telescópica, que esto es, evalúo el último, o sea, P igual a N, o sea, N más 1 a la 2, menos P igual el primero, P igual 1, menos 1 a la 2, que 1 a la 2 es 1. 1 a la 2, o sea, N más 1 a la 2, menos 1. Repito, lo que estoy diciendo aquí es, si uno compara ambas cosas, se da cuenta que yo puedo decir que P más 1 a la 2 es azuquí más 1 y puedo decir que P a la 2 es el azuquí y simplemente aplico este resultado que está acá. Es evalúe el último, o sea, P igual a N, y evalúe el primero, o sea, P igual a 1. Haga la resta de esos dos y ese es el resultado. Los demás términos se van a cancelar. ¿Listo? Eso es un ejemplo de suma telescópica. Algunas sumas o algunos resultados sobre sumas especiales que nos pueden ayudar. Este primero es seguramente muy famoso, posiblemente lo conozcan ya. Pero vamos a escribir aquí fórmulas para algunas sumas especiales. La suma desde i igual 1 hasta n de i.
¿Qué significa esto? Sume 1 más 2 más 3 más 4, hasta n. ¿Sí? Esto es 1 más 2. Simplemente evalúe cada contador, más 3, más 4, más n. Esto es la fórmula de Gauss, ¿sí? La suma de los primeros n números. No sé si de pronto la conocen. Nuevamente, una manera de mostrarla formalmente es por inducción matemática. O otra manera, que es la que se adjudica como la demostró Gauss, es muy curiosa, es utilizando la doble suma. ¿Sí? Ahorita se las muestro, que es un argumento también muy interesante. Esto, se lo demostró Gauss este resultado, n por n más 1 dividido 2. Sumar los números desde el 1 hasta el que tú quieras se hace rapidín, se hace muy fácilmente. Simplemente tomas ese número, lo multiplicas por el siguiente y divides entre 2. La famosa anécdota de Gauss cuando le pidieron sumar hasta 100 y él dijo automáticamente 5050. O sea, era impresionante. La suma, vamos a hacer sumas de potencias ahora, hasta n de ahora las segundas potencias. Aquí como la potencia 1, aquí la potencia 2. Entonces, suma de cuadrados. 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más n a la 2. ¿Cuánto da esa suma? La suma de los cuadrados es n por n más 1 por 2n más 1, todo eso sobre 6. Recuerden, donde está n es el último número hacia el cual estoy sumando. Por ejemplo, si digo la suma de los cuadrados desde el 1 hasta el 8, entonces estoy diciendo 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2, más 8 a la 2. Lo único que tengo que hacer es evaluar el 8 en esta fórmula. O sea, es 8 por 9 por 17 dividido 6. Esa es la suma de los cuadrados desde el 1 hasta el 8. Solo evaluar en esa fórmula. Ahorra mucho trabajo, claramente. La suma desde i igual 1 hasta n de las potencias cúbicas, de las terceras potencias, o sea, 1 a la 3, más 2 a la 3, más 3 a la 3, más n a la 3, es, aquí hay una curiosidad interesante, es n por n más 1 dividido 2 a la 2. O sea, es el cuadrado de esta que está acá arriba. Interesante eso. Por ejemplo, la suma de los primeros 3 cubos, o sea, 1 a la 3 más 2 a la 3 más 3 a la 3, queda 1 a la 3 es 1, 2 a la 3 es 8, 3 a la 3 es 27. 27 más 8 más 1 da 36. Y 36 es 6 a la 2. Y 6 es la suma de los primeros 3 números. 1 más 2 más 3, 6. Entonces el cuadrado, la suma de los cubos hasta n es el cuadrado de la suma hasta n. Interesante eso. Y la suma de las cuartas potencias es 1 a la 2, más 2 a la 2, más 3 a la 2. Uy, perdón, cuartas potencias. 1 a la 4, más 2 a la 4, más 3 a la 4, más n a la 4 es, está un poquito larga, n por n más 1, por 2n más 1, por 3n cuadrado, más 3n más 1, perdón, menos 1, menos 1, todo eso dividido 30. La suma de las cuartas potencias da esto. Simplemente evaluar en esta fórmula. N por n más 1, por 2n más 1, por 3n cuadrado más 3n menos 1, todo eso dividido 30. Evalúen n igual al número en que ustedes quieren llegar sumando las cuartas potencias y les da. El comentario, digamos, curioso que les quería decir sobre cómo se puede demostrar esta primera por lo menos, es, todas estas se pueden demostrar por inducción matemática. Que es, ya saben, no sé si lo conocen, pero es una demostración que se hace para números naturales y es probar que el 1 sirve, o el 0, ¿sí? Un paso base, asumir que para n se cumple y demostrar que para n más 1 también se verifique. Esa es una manera. Pero esta, digamos, tiene otra demostración muy curiosa, que es, digamos, la que se adjudica a Gauss. Les la voy a mostrar, no sé si la conocen, de más que sí, pero es muy bonita. Si yo digo que la suma, yo voy a llamar S a la suma que yo quiero, desde el 1 hasta el 100, 1 más 2 más 3. 1 más 2 más 3
más 100, ¿sí? Entonces, ese también es esto. Pues, dado que yo puedo conmutar en los naturales, entonces esto también es 100 más 99 más 98 más 1. Y si se dan cuenta de algo, si yo puedo sumar de este lado. Si esto es S y esto es S, álgebra, S más S, 2S. Entonces esto es igual. Y miren esto. 1 más 100, ¿cuánto da? Da 101. Bueno, aquí más 100, realmente más n, hasta n si quieren. ¿Sí? 101. Aquí 99 más 2 es 101. 98 más 3 es 101. Y así sucesivamente. O sea que esto es 101 más 101 más 101, más, y aquí 100 más 1 más 101. ¿Cuántas veces está el 101? 1, 2, 3, 100 veces. O sea que esto es 101 sumado con el mismo 100 veces es 101 por 100. Pero esta es la doble suma. 2S es igual a esto. Entonces S es 101 por 100 sobre 2. De la misma manera, si dicen que la suma es desde 1 hasta n, entonces la suma es n más n menos 1 más n menos 2 más 1. Entonces 2s es simplemente n más 1 más n más 1 más n más 1. Y entonces, déjame escribir acá. Y entonces, 2 veces la suma es, ¿cuántas veces está el n más 1? 1, 2, hasta n. Es n más 1 por n, y entonces la suma, porque yo no quiero 2 veces la suma, sino la suma es n más 1 por n dividido 2, o lo que es lo mismo, para ordenarlo, n por n más 1 dividido 2. Precioso. Es un argumento muy interesante, ¿verdad? De pronto a uno no se le ocurre, pero pues esa fue la idea de Gauss. Un argumento, digamos, bonito. Te puede mostrar por inducción, o esta es otra manera de justificarlo. Muy, muy bueno. Digamos, muy, como es una idea sofisticada, es una idea interesante. Pues muchachos, esa fue, digamos, lo que tenemos preparado para hoy. Les repito que para la próxima clase vamos a ver las sumas de Riemann. Ahora sí, vamos a abordar nuevamente el problema del área bajo la curva, o aproximando el área y finalmente definiendo la integral, que es la que nos va a dar el área aproximada. Para eso necesitamos los conceptos de límite. Por eso les dije, repasen límite, repasen derivada, por favor, para que digamos, puedan ir entendiendo todo lo que vamos haciendo. Espero que, digamos, hayan entendido la clase hasta ahora. No sé si hay alguna pregunta. Por ahora todo bien. Listo. Entonces, repito, la asistencia es de carácter obligatorio para que lo tengan en cuenta. Yo les envío la grabación y las notas de clase. ¿Listo? Entonces, pero recuerden, la asistencia es de carácter obligatorio. Espero que tengan un buen resto de tarde. Entonces, estamos en contacto. Que tengan buena tarde todos.